He visto valles, mi lo más bajo tocó, sentí dolor en el pecho que no me soltó. He temblado tanto que hasta mi alma lo sintió. He destruido más de lo que piensas, pero aquí estoy, sigo de pie, confía en mí cuando te digo, si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió, y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Nada es en vano, siempre hay un plan, en ti hay un propósito que quizás no lo entenderás. Él nunca ha estado tan cerca, en Él te puedes aferrar, te llevará más profundo, Él te hará cantar, porque aquí estoy, sigo de pie, confía en mí cuando te digo, si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió, y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Si aún estoy aquí de pie, puedes creer cuando te digo que Él sí es más que capaz de restaurar lo que está destruido. Si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió, y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró. Si te rompes cada pedazo que al suelo cayó, Él lo recogió, y entonces serás más fuerte que la vez anterior, porque restauró todo lo que se rompió. Que Dios les bendiga. Esta es la primera predicación que vamos a estar haciendo utilizando este método electrónico, y yo espero que puedan recibir el mensaje igual. Vamos a orar. Señor, yo te pido primero sabiduría para yo poder predicar, dar tu palabra, y que este sistema electrónico no sea un distractor, que el mensaje tuyo pueda ser recibido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a regresar a la predicación que hemos estado dando desde ya hace unas cuantas semanas, y seguimos con el mismo tema, con la misma serie, donde estamos hablando específicamente de este pensamiento que Jesús dio: dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Esa expresión es una expresión sumamente importante para todo creyente, porque es una instrucción donde Jesús nos da clara dirección
de cómo tenemos que vivir. Dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Nosotros, atendiendo esa grande pregunta de qué es eso, qué significa darle a Dios lo que le pertenece a Dios, hicimos un acróstico para ayudarnos en la memoria, que nos debemos mantener adobados en el proceso de darle a Dios lo que es de Dios. Debemos mantenernos adorando, diezmando, orando, la Biblia leyendo, ayunando, separados para Dios y observando en meditación con claridad lo que está pasando. Las primeras predicaciones de esta serie atendieron las primeras letras, la A y la D, adorando y diezmando. Reconocemos que a Dios le debemos toda adoración, que la adoración es exclusiva y total para Él. Y también reconocemos que le debemos a Él el diezmo en primicia. La primicia de todo cuanto hemos recibido de Él es de Dios. No dársela, Dios mismo dice que es un robo, porque se lo debemos a Él. Hoy vamos a estar hablando de que para darle a Dios lo que es de Dios, también debemos mantenernos orando. Oiga, y cuán verdaderamente importante en esta temporada de pandemia es que nos mantengamos orando. Hoy día es realmente peligroso. Familiares nuestros pueden ser expuestos a este virus y no lo sabemos. La situación en Puerto Rico es una situación de alto peligro. La situación en el mundo es una situación única. La humanidad completa está siendo expuesta a este virus. Esto es un asunto global. Yo creo, y otras personas igual lo piensan, que este asunto de la pandemia, Dios le está hablando a la humanidad. Esto no es un evento caprichoso, esto no es un evento anecdótico, esto realmente está cambiando la historia de la humanidad y todos los seres humanos están recibiendo un mensaje y este mensaje es divino y hace falta discernimiento espiritual para poder entender de qué se trata. Y nosotros debemos orar pidiendo ese discernimiento. Orar es una de las cosas más importantes que el pueblo, que la iglesia debe hacer en estos días. Todos sabemos que orar es hablar con Dios. La Biblia en el Salmo 139 dice de Dios que Él conoce todo sobre nosotros. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios ya conoce hasta lo más íntimo de nosotros. Así que nuestro hablar con Dios, nuestro hablar con Él, tiene que ser un hablar sincero y sin mentiras, sin pretensiones. A Dios no lo podemos engañar. Así que nuestra oración, que es hablar con Él, tiene que ser una palabra verdadera, una palabra sincera. No, a Dios no lo podemos engañar. Así que nuestra oración tiene que ser así. La Biblia también nos dice que ese Dios que nos conoce, también nosotros necesitamos, y cuando nosotros oramos, sabiendo que necesitamos, eso que nosotros necesitamos ya Él también lo sabe. No solo Él me conoce, Él también entiende y conoce lo que nosotros vamos a necesitar aún antes de que lo pidamos en oración. Mateo 6:8 dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es posible que alguien diga: pero pastor, entonces si Él conoce mis pensamientos y mis necesidades aún antes de que yo mismo las conozca, entonces ¿para qué oramos? Si Él ya sabe de antemano, ¿por qué oramos? Pues Jesús explicó una de las razones por la cual nosotros necesitamos orar.
Y una de esas razones es para que nosotros no caigamos en tentación. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dijo entonces que porque nosotros somos débiles, necesitamos orar. Hay una necesidad de orar porque necesitamos la ayuda del cielo en nuestro caminar diario. Las tentaciones están a granel, por donde quiera hay tentaciones. Somos débiles, por lo tanto, necesitamos orar para triunfar en las tentaciones. La oración entonces es una herramienta importante para nosotros poder vivir, como se dice a veces, sin pensar mucho en lo que se dice, estamos en victoria. Pues ¿sabes qué? El que dice está en victoria no puede decir eso a menos que se mantenga orando. Nadie que no ore puede resistir la tentación. Esa victoria personal es producto de la oración, pero la oración también es necesaria para la victoria grupal, la victoria de la iglesia. Mateo 18 dice, en los versículos 19 y 20, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es uno de los pasajes bíblicos favoritos míos, porque me recuerda la presencia de Jesucristo, la presencia de Dios en medio de nosotros. Jesús está ahora mismo aquí, ahora mismo. Está escuchando nuestras oraciones, conoce nuestra debilidad, sabe las cosas que necesitamos aún antes que las pidamos. Eso es tremendo. Él escucha nuestras oraciones y entonces nos da victoria. Nos da victoria como iglesia. Así que existe una oración personal y privada, la que ocurre en ese aposento alto con la puerta cerrada. Y también existe la oración en la que nos hemos puesto de acuerdo los hermanos para orar por esas peticiones. Ese tipo de oración, la oración en la que nos hemos puesto de acuerdo, es una oración que añade unidad, que fortalece a la iglesia. Esa misma oración es la que yo los he convocado y los convoco nuevamente hoy como iglesia a que hagamos este lunes. Todas las familias de la iglesia, este lunes, nos vamos a reunir, cada cual en su casa, y nos reunimos así separados, pero nos reunimos en espíritu. Y vamos a estar orando a las 7:30 de la noche por esta amenaza real de este virus, COVID-19 o coronavirus, como lo entendamos. Este es un llamado urgente, que separemos este tiempo mañana lunes a las 7:30 de la noche para que oremos juntos, que nos pongamos de acuerdo y oremos al Señor. Puestos de acuerdo, oremos a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Cada familia. La Biblia nos manda en 1 de Tesalonicenses 5:17 algo asombroso y a veces hasta medio confuso, porque dice, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Que nos mandan a orar sin cesar. Esto lo entendemos como vivir con una conciencia clara de la presencia de Dios continua en nuestras vidas. Orar es hablar con Dios. Así que si hablamos con Dios continuamente, estamos conscientes de que Él está con nosotros, escuchando, con nosotros. Significa que hablemos con Él continuamente, que sepamos sin duda que Dios está cerca de nosotros todo el tiempo. Como dice Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios en nosotros celosamente nos anhela, como el novio anhela a la novia. Continuamente con nosotros, Dios está con nosotros. Orad sin cesar. Es saber que Dios está con nosotros siempre. Sabiendo eso, nos mantenemos en esa comunicación espiritual continua con Él.
Orar sin cesar también es un mandato a que perseveremos en oración, como lo hacía la iglesia primitiva que leímos en Hechos, que perseveraba orando. Perseverar orando, aun cuando no recibimos lo que esperamos, que sigamos orando. Quizá es que no es aún el tiempo de recibir lo que pedimos. Quizá estamos pidiendo algo que Dios ha programado más tarde, pero tenemos que perseverar orando. Pudiera hasta ser que estamos orando algo que no es plan de Dios, pero perseveramos orando, sometidos a la voluntad de Él, orando. Cuando nosotros oramos en la voluntad de Él, aunque no hemos visto esa respuesta, tranquilos, ciertamente vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Orando sin cesar permite que vivamos sin ansiedad, tal y como lo describe en la carta a los Filipenses: por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Orar sin cesar nos quita la ansiedad. Santiago 5:6 también nos instruye a que oremos unos por otros. Dice: orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Y cuán relevante es eso hoy día? Orar unos por otros para que seamos sanados. ¿Acaso no estamos enfrentando como nación una enfermedad a la cual no tenemos respuesta? Solamente tenemos a Dios. ¿Cuán relevante es orar unos por otros hoy día? Claro, cuando nosotros no comunicamos esa petición, esa necesidad o esa enfermedad a los hermanos, nosotros estamos invalidando el mandato. Orar unos por otros necesita que nosotros compartamos con los demás nuestras peticiones. Y eso es bueno, pero también requiere humildad. La forma correcta es que compartamos nuestras peticiones unos con otros en humildad, en esperanza de que Dios escucha a su pueblo, que es su iglesia. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñen a orar, lo primero que les enseña es a pedir la voluntad de Dios en sus oraciones. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Orar la voluntad de Dios es una asombrosa invitación que nos hace Dios a que seamos parte de su poderosa manifestación con la que pone en función sus planes en la tierra. Voy a repetir eso, escucha bien. Orar la voluntad de Dios es una asombrosa invitación que nos hace Dios a que seamos parte de su poderosa manifestación con la que Él pone en función sus planes en la tierra. De eso se trata orar en el nombre de Jesús. Es que venimos a ser parte de algo que es mucho más grande que nosotros y Dios nos invita. La oración de fe es orar la voluntad de Dios. No es orar con muchos deseos, con muchas ganas que algo ocurra. No es eso. Orar con una oración de fe es orar con sensibilidad espiritual, con la que nos sometemos al Espíritu Santo, aceptando su dirección con discernimiento de que es Dios quien nos impulsa. Voy a repetir eso también. La oración de fe es orar con sensibilidad espiritual, con la que nos sometemos al Espíritu Santo, aceptando su dirección con discernimiento de que es Dios quien nos impulsa. Y si Dios dice que algo va a darse, sabemos que así será. Eso es oración de fe. Eso es verdaderamente orar con fe. El pueblo de Dios necesita orar. Necesita orar privadamente. Necesita orar puestos de acuerdo los unos con los otros. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos orar buscando la voluntad de Dios. Orar con verdadera fe. Orar para no caer en tentación. Tenemos que orar.
Darle a Dios lo que es de Dios nos impulsa a orar sin cesar. Eso se lo debemos a Dios. Orar es nuestra parte en una conversación con Dios. Es cuando nosotros hablamos con Dios. La otra parte de la conversación, cuando Dios nos habla a nosotros, de eso es de lo que vamos a hablar el domingo que viene. Vamos a orar. Glorioso Señor, orar es una cosa asombrosa. Orar que nosotros podamos hablar contigo, que eso es un misterio grande. Eso es algo que no podemos entender. Nosotros aquí tan pequeños, tan insignificantes, y el Dios creador de toda la tierra, de todo el universo, dice: yo quiero escucharte, yo quiero que tú seas parte de mis planes, yo quiero que tú me pidas a mí algo glorioso que voy a hacer. Eso es un misterio. Y yo te pido, Dios, que a nosotros nos vayas convenciendo, nos vayas cada vez más enamorando de la idea de hablar contigo, porque tú nos amas y nosotros te amamos, y pasar contigo es lo más importante que podemos hacer. Señor, escucha nuestras oraciones, muévenos cada vez más a las oraciones, que no caigamos en tentación, que oremos los unos por los otros, que te conozcamos cada día más. Y Señor, yo te pido en esta oración que te presentamos y que te vamos a presentar mañana lunes como grupo, como cuerpo en la que nos hemos puesto de acuerdo, Señor, cuídanos, cuida a Puerto Rico, provee sanidad, provee cuidado para todas estas personas que están enfermas hoy día, provee cuidado para los familiares de estas personas, Señor, provee cuidado para la gente que los están atendiendo, el personal médico. Señor, provee sabiduría para el gobierno, para la gente que están tomando decisiones. Trae, Señor, dirección a la comunidad completa, Puerto Rico entero, que entienda lo que tenemos que hacer. Y Señor, trae paz al corazón, porque van a haber enfermos que vamos a conocer. Tráenos, Señor, sabiduría. Tráenos, Señor, paz. Te lo pido, Dios, en el glorioso nombre de Jesucristo. Es nuestra costumbre dominical, como parte de nuestra adoración al Señor, presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Hoy no vamos a perder la costumbre ni tampoco la oportunidad de adorar a Dios, presentando la primicia de su provisión. El pueblo de Dios diezma, y nosotros somos su pueblo que le adora. No estamos reunidos en un edificio, así que tenemos que usar otros métodos de presentar nuestros diezmos. PayPal, ATH móvil, son los métodos electrónicos que tenemos hoy disponibles para hacerlo. Las instrucciones de cómo hacerlo son dadas después de este video, pero seguimos adorando a Dios. Somos el pueblo de Dios. Que Dios los bendiga. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Amén. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cántaselo al Señor, dile. Ha sido lluvia las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias,
cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo.